noches, que es un gozo siempre para nosotros en Corporación Bíblica Internacional poder tener este espacio de perspectiva bíblica donde podemos reunirnos juntos y poder estudiar la revelación de Dios para nosotros. Su revelación es importante, es nuestro alimento, es la lámpara a nuestros pies, realmente que necesitamos depender de ella, tanto que aprender, tanto que conocer de este Dios, nuestro Creador, de su propósito para nuestras vidas, y por eso nos alegramos de poder encontrarnos cada miércoles, bueno, y muchos otros días más con los recursos que tenemos cada semana como iglesia. Bienvenidos todos a esta noche, en este miércoles del mes de junio. Ya estamos casi a mitad del año. Damos gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad. Si estamos aquí es porque Dios ha sido fiel, ¿verdad? Y somos un testimonio viviente de su bondad para con nosotros. Así que le bendecimos, les animamos a seguir en la disciplina de buscar del Señor, de hacer este tiempo para crecer en el conocimiento de Él y poder reflejar su imagen. Recordemos que somos creación de Él, somos hechos a imagen y semejanza suya, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para reflejar la imagen de Dios, para llevar su mensaje a los demás. Y eso no puedo reflejar su imagen si yo realmente no le conozco, si yo no lo dejo que obre en mí, esa semejanza, esa a su Hijo Jesús. Así que, por favor, dispongamos este tiempo, dispongamos nuestras mentes, nuestros corazones para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, que sea Él quien use, quien guíe mis labios, mi mente, mis pensamientos para compartir aquello que Él tiene preparado para nosotros esta noche. Así que damos gracias a Dios por cada persona conectada aquí y vamos a orar para que sea su Espíritu Santo quien nos guíe. Queremos entregar si hay algo que nos inquieta, que el Señor tome control de nuestra mente. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición de tener tu palabra, que es revelación tuya, tu palabra, Señor, que es verdad, que es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, mostrándonos aquello en donde necesitamos cambiar, mostrándonos tus verdades que traen libertad a nuestra vida. Gracias porque tus palabras realmente nos dan fuerza, nos llenan de poder, Señor, y nos ayudan a contrarrestar las mentiras del enemigo, del impostor que a veces quiere poner en nuestras mentes y nuestras vidas. Y estamos hoy aquí porque hemos dispuesto este día miércoles, esta hora, para poder conocerte, Señor, para poder entender más cómo tú quieres que vivamos, para poder entender más tus designios, tus planes para nuestras vidas. Gracias por revelarte a nosotros. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser disciplinados, a poder concentrarnos, Padre, en esta noche, en esta hora, en tu palabra, que Espíritu Santo sea nuestro Maestro en este tiempo. Guíanos, Señor, a lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque no estamos solos en esta aventura de conocerte más, sino que tú eres nuestro Maestro. Señor, eres quien nos guía a la verdad. Oramos por cada persona que está conectada, Señor, que puedas también ayudar a cada uno en aquello que inquieta su corazón en este momento, que podamos traer delante de ti todas nuestras preocupaciones y ansiedades, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, por ese amor, gracias por esa fidelidad. Te ponemos esas preocupaciones y queremos, Señor, centrarnos en ti esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Estamos en este mes de junio, en la serie de los juicios de Dios. Esta es la entrega número 6. Ha sido una serie
muy ilustrativa, muy importante. Yo le animo que si se ha perdido alguna, que vaya y las pueda escuchar todas, como decía Melanie en su entrega. Esta serie lleva un orden, una estructura, un orden cronológico y no, cada uno nos va agregando un poco más de información sobre lo que está por venir, sobre lo que son los juicios de Dios que está por venir. Realmente que yo le animo a que pueda verlo una y otra vez. Yo de hecho he estado viendo las entregas más de una vez. Es un tema que muchas veces como cristianos no lo predicamos en muchas de nuestras iglesias. Yo tengo que admitir, sí, en la iglesia en la que yo crecí de niña había mucha enseñanza de escatología bíblica de los 8 futuros. Sin embargo, en otra de las iglesias en las que estuve aquí en Tegucigalpa muy poco hablábamos de estos hechos que están por venir, que pues sin embargo son hechos que tienen relevancia no solo para el futuro, sino que tienen relevancia teológica para nuestro presente, para nuestra forma de vivir hoy. Yo, como les digo, estoy muy contenta y agradecida con Dios porque tenemos esta serie, por el pastor Rivas, que ha preparado un material para guiarnos en este estudio. Y estoy muy contenta de poder entender, hermanos, qué es lo que está por venir, especialmente en este tema de los juicios de Dios, ¿verdad? Vimos en la primera entrega, en la introducción con el pastor Rivas, el por qué era necesario que se diera un juicio que pudiera limpiar la maldad, ¿verdad? Si bien hablamos de que ese nuevo cielo, la nueva tierra, esa vida eterna con el Señor en su reino, es un reino donde no habrá maldad, donde no habrá muerte, no habrá dolor. Entonces es necesario pasar por esos pasos, ¿verdad? De limpieza por un juicio en donde el Señor separa, ¿verdad? La mala hierba del trigo, donde es necesario que ocurran esos juicios. Y para mí ha sido fascinante en esta serie poder entender que no era un solo juicio. Por ejemplo, yo pensaba que solo era el juicio final, como escuchamos a veces, ¿verdad? Pero no, aquí podemos darnos cuenta que son varios juicios que hemos ido viendo uno a uno. Tuvimos esta introducción, que los juicios de Dios. Luego el pastor Moisés nos habló de quién es el juez, de cómo es el tribunal de Cristo, de quiénes son los actores allí, ¿verdad? Los otros santos que son miembros del jurado, como nos contaba él, poniendo la analogía con el jurado terrenal. Eso era bien importante y saber y entender, como lo vemos en la palabra, que nosotros los santos somos los primeros que seremos juzgados, ¿verdad? Luego de la entrega del pastor Moisés y del tribunal de Cristo, tuvimos la entrega con el pastor Ian, que nos hablaba del juicio de los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esos santos que vivieron antes de Pentecostés y cómo y cuándo se va a dar ese juicio. Posteriormente, Melanie nos dio en la cuarta entrega, nos habló del juicio de los mártires de la tribulación, otro juicio importante. Luego, pastor, la semana pasada pudimos ver el juicio de los judíos vivos, ¿verdad? De los israelitas vivos. Y hoy en la sexta entrega estaremos viendo el juicio a las naciones gentiles. Todo esto tiene relevancia para nosotros, hermanos, y me venía a la mente el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que nos dice por qué es importante que nosotros conozcamos estos hechos futuros, lo que va a suceder. Primera de Tesalonicenses 4, 13 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Esto a nosotros nos da una esperanza eterna. Al saber lo que va a pasar, no nos vamos a entristecer, ¿verdad? De cuando alguien va a su verdadero hogar, como dice una amiga
que nosotros tenemos, nuestra amada Martita Molina, ella siempre que da la noticia de que uno de los santos ha partido con el Señor a su hogar. Él dice, él ha sido promovido a su verdadero hogar, y es porque nosotros al entender qué es lo que va a pasar en el futuro, tenemos una esperanza viva. Y a mí, yo tengo que confesar acá, me ha traído una paz, una alegría este estudio, hermanos, el poder entender, por ejemplo, como dije antes, que el juicio de Dios es para apartar la maldad, no es para decidir el destino eterno de las personas. Y no es que ahí se va a dictaminar quién entra en el gozo del Señor y quién va al fuego eterno, ¿verdad? Eso ya quedó determinado aquí en la tierra por la decisión que nosotros tomemos, ¿verdad? Allá los juicios de Dios tienen otros objetivos, y eso es lo que estamos aprendiendo en cada una de estas entregas. Y para mí, créanme que eso ha sido liberador, poder entenderlo, es decir, tener esa certeza que, por ejemplo, el pastor Rivas siempre nos repite y nos dice, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios, pues tenemos aseguradas la vida eterna, ¿verdad? Nosotros no perdemos esa salvación, ese destino final, pero tenemos que vivir como personas que hemos sido regeneradas, ¿verdad? Que hemos nacido de nuevos para dar evidencia de ese nacimiento. Entonces, yo, hermanos, creo que es importante que no miremos para otro lado, sino que tratemos de entender qué es lo que está por venir. Y eso cambia también, no solo nuestra esperanza eterna, sino nos ayuda a tener más empatía, a poder entender lo que va a pasar con todos los demás que no conozcan del Señor, y nos debe dar un deseo ardiente de ir y de hablar a otros de Dios, de promover el evangelio del reino para que otros puedan ser alcanzados, ¿verdad? Y que sea, en el momento del juicio, sea no para su destino eterno, sino para determinar las recompensas que cada uno de nosotros estará recibiendo por las acciones que hayamos realizado, por el servicio que hayamos realizado, como nos decía el pastor Moisés en sus entregas. Entonces yo les animo, hermanos, a que estudiemos esta serie, como dije antes, que vayamos y revisemos las entregas y que tratemos de entender. Son pinceladas, como pone el pastor Rivas en el material. Hay mucha tela que cortar en este tema, ¿verdad? No pretendemos ser expertos en escatología bíblica ni pretendemos ser teólogos. Aquí hemos tratado de estudiar con la guía del Espíritu Santo para dar unas pinceladas, una introducción de lo que va a ocurrir, porque no debemos ignorar lo que está por venir, hermanos. Así que yo estoy fascinada con esta serie, agradecida con Dios por la oportunidad de poder aprender y entrar de lleno en este tema de hoy. Entonces, vamos a entrar en materia. El tema de hoy, que es el juicio a las naciones gentiles. Este juicio se menciona en varios pasajes de la Biblia, y a medida que los escuchemos, algunos de ellos, va a ser eco, probablemente vamos a decir, sí, había escuchado de eso, ¿verdad? Como dije antes, a veces lo escuchamos a la ligera, o en la tener comprensión no sabemos dónde, cuándo, quién va a ser juzgado ahí, ¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando de aprender en cada una de esta entrega. El juicio a las naciones gentiles es el que se menciona en Joel, el libro de Joel, del profeta Joel, capítulo 3, versículos 1 a 2. Ahí lo habla con mucha claridad del juicio a las naciones gentiles. Vamos a leerlo, lo tenemos en pantalla, pero siempre le animamos a tener su Biblia, a tratar de subrayar ahí también, de hacer una anotación, de tener sus cuadernos, tomar notas, y volver a leer y tratar de entender. Pues este pasaje del profeta Joel en el capítulo 3 nos habla de este juicio a los gentiles. Miren cómo lo dice ahí en pantalla. En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la fortuna de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos por lo que hicieron a Israel, pueblo de mi propiedad,
pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Mire, aquí dice, ¿verdad?, que va a reunir a todas las naciones, ¿sí? Y que allí entraré en juicio contra esos pueblos que hicieron a Israel pueblo de mi propiedad, lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. De este es el juicio que estaba hablando el profeta Joel aquí, del juicio a las naciones gentiles. Y lo vemos también, este juicio que se menciona en el capítulo 25 de Mateo. También está haciendo referencia a este mismo juicio a las naciones gentiles. Mateo 25, versículos 31 al 32, que lo tenemos ahí en pantalla. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. Y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Vamos a estar viendo este pasaje, pero quería que supiera que aquí lo que se habla en este capítulo 25, que nos habla del juicio, ¿verdad? También es el mismo juicio del que se está hablando en Joel y nos da dos elementos. Allá en Joel nos habla de todas las naciones y aquí habla también de que va a separar las ovejas de las cabritas, ¿verdad? Las ovejas irán a su derecha y ponga atención a eso porque lo vamos a estar hablando esta noche, y las cabras irán a su izquierda. Este es el juicio del que vamos a estar conversando hoy. Hemos venido estudiando en la serie cada juicio. Hemos traído una estructura de estudio, ¿verdad?, para poder compararlos, para poder entenderlo. Para cada juicio hemos estado hablando del cuándo ocurre, en dónde ocurre, quiénes participan, ¿verdad?, quiénes participan en el juicio. También vemos cuáles son las bases del juicio y finalmente hablamos de cuáles son los resultados del juicio. Eso es lo que vamos a ver también hoy en comparación con las anteriores. Vamos a ver en este juicio a las naciones gentiles, en primer lugar, cuándo es que ocurre. Este juicio ocurre también después de la tribulación, de la gran tribulación. Y me encanta, yo le quiero hacer referencia a Melanie, principalmente en su entrega. Nos hizo una excelente exposición con detalle de estos tiempos, de la secuencia, de cuándo ocurren, ¿verdad?, de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Bueno, perdón, no, primero el rapto, me estoy adelantando yo. Primero es el arrebatamiento, ¿verdad? El rapto, es el primer paso, ¿verdad?, que marca. Después del arrebatamiento, ya vimos que ocurre el juicio a los santos, ¿verdad? Y todo eso está ocurriendo el juicio de los santos, como nos decía Melanie, están pasando muchos sucesos en forma paralela. Entonces, mientras está ocurriendo eso, aquí en la tierra ya el pueblo de Dios fue arrebatado, usted y yo seremos arrebatados, ¿verdad?, y llevados en el arrebatamiento a estar con el Señor. Cuando ocurriría eso, somos los primeros en ser juzgados, lo dice varias palabras de la Biblia. Y mientras tanto, lamentablemente, los que no tomaron la decisión, confesaron con su boca que Jesús es el Señor, no reconocieron su sacrificio salvador, ellos quedarán en la tierra durante un periodo los estudiosos nos dicen al analizar las profecías que un periodo de 7 años, ¿verdad?, de la gran tribulación. Durante será un periodo de sufrimiento. Yo les confieso que de niña, cuando me hablaban de eso, entraba en una ansiedad, ¿verdad? Y feo. Yo le compartía a Ronald, yo decía, miras qué feo lo que sentía yo de pensar, porque cuando se habla de ese tiempo de la gran tribulación, de sufrimiento, dice que habrá sufrimiento, ¿verdad?, que el anticristo estará ahí, que habrá la marca, ¿verdad?, que unos recibirán la marca.
que unos buscarán la muerte y no la hallarán, etcétera, ¿verdad? Yo entraba en una angustia, pero he sentido tal gozo ahora en entender de que yo no voy a estar aquí, ¿verdad? Yo voy a estar con el Señor, más bien allá en el juicio de los santos, mientras está ocurriendo aquí la gran tribulación. Después de la gran tribulación, entonces cuando se acaba ese periodo, van a ocurrir varios juicios, como ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Melanie nos hablaba del el juicio de los mártires de la tribulación, el juicio también vimos de los judíos vivos. Varios juicios se van a dar en ese tiempo post-tribulación y antes del reino milenario, de que ocurra la segunda venida de Cristo a la tierra, porque Él va a regresar, Él va a volver a la tierra, va a establecer, a confirmar, valga la pena aclarar, a confirmar su reino, porque su reino empezó desde su primera venida, por eso hablamos, y en la serie del reino de Dios hablábamos eso en detalle también. El reino de Dios ya inició, el reino de Dios ya está aquí, ¿verdad? Y es cuando Jesús reinando en nuestros corazones, siendo el Señor de nuestras vidas. Hay un ya del reino de Dios, pero hay una parte, el todavía no, del reino de Dios que se va a consumar en su reino milenario. Entonces, Él va a volver y va a establecer, ratificar su reino milenario, va a reinar por 1000 años. En ese tiempo, ¿verdad? Satanás va a ser encadenado, ¿verdad? Lanzado al horno de fuego. Y estos son los periodos, el periodo en el que nosotros estamos estudiando, que ocurren esos juicios, ¿verdad? Los juicios que ocurren entre la tribulación y el periodo milenario. Allí es donde tiene lugar, eso es lo que en la profecía del profeta Daniel, él hablaba en el capítulo 12, que hemos estado haciendo referencia a ese capítulo también en las entregas anteriores, capítulo 12, versículos 11 y 12. Allí él habla de los 75 días, ¿verdad? En los que se va a ocurrir este juicio, que van a transcurrir, como dije antes, entre la segunda venida de Cristo a la inauguración del reino milenario. Y dice, de hecho, en Mateo 25, que es el que ya mencioné, que hace referencia a este mismo juicio, dice que va a ocurrir cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos, tras su segunda venida, ¿verdad? Cuando Él vuelva después de la gran tribulación, Él va a venir y va a hacer este juicio, ¿verdad? Va a ocurrir estos juicios que estamos hablando. Y menciona ahí el Monte de los Olivos. Entonces eso nos lleva ya a hablar un poco del lugar en donde va a ocurrir este juicio. Hablamos, por ejemplo, que el de los santos en esa entrega ocurriría en el cielo, ¿verdad? Y cada uno tiene su lugar. Entonces, este juicio a las naciones gentiles se habla aquí en la profecía del profeta Joel, que va a tener lugar, ¿sí? Y volvemos para que vayan ustedes a ver los versículos de Joel 3, 1 a 2, habla del valle de Josafat, ¿se recuerdan? Ese valle de Josafat, no hay evidencia histórica que lo diga con total certeza dónde está, ¿verdad? No está, pero los estudiosos han llegado a la conclusión que muy probablemente es en el valle de Cedrón, que está al este de Jerusalén. Por eso es que hacía mención de que el capítulo 25 de Mateo hablaba de que cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. Este valle de Cedrón, y yo tengo unas imágenes allí en donde quiero mostrarles en dónde está. Ese valle de Cedrón, donde creen que muy probablemente va a ocurrir, está al este de Jerusalén. Y está, si recordamos, pues los valles están rodeados de montes, de montañas, ¿verdad? Hay un monte al lado derecho, ¿verdad? Al este del valle. Ahí podemos, el monte que esté al este es el monte de los olivos, entonces por eso probablemente han llegado a la conclusión que ese valle de Cedrón, que está al este de Jerusalén, colinda con el templo, con los muros, con esa parte de Jerusalén. Probablemente no pudimos mostrar esas imágenes del mapa de Jerusalén y una imagen. Entonces, muy probablemente, pero lo que en resumidas cuentas, este juicio va a ocurrir aquí en la tierra, allá, ¿verdad? En Tierra Santa, si podemos decir, muy probablemente
allí en ese valle del Cedrón, al este de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos. Se cree que ese es el valle de Josafat, porque no hay un valle así que se llame Josafat. De hecho, Josafat en sí, el nombre de Josafat significa Jehová juzga. Entonces quiere decir, va a ser en el valle en el que Jehová, que sabemos, como ya lo aprendimos en esta serie, que Dios delegó en Jesús esta potestad para juzgar, ¿verdad? Entonces a través de Jesús va a ocurrir ese juicio en ese valle. Pero podemos decir entonces que muy probablemente ahí va a ocurrir en el este de Jerusalén. Luego hablamos de los participantes. ¿Quiénes son los que participan en este juicio? Como bien lo explica el tema, serán juzgadas las naciones gentiles, los gentiles vivos, todas las naciones gentiles, es decir, aquellas que no pertenecen al pueblo de Dios. Y yo buscaba la definición de gentiles, ¿verdad? Para asegurarme que lo podía transmitir de la manera correcta. Tiene unas acepciones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, tiene una acepción mucho más amplia ahora para nosotros, porque en el Antiguo Testamento, pues los gentiles eran todas las naciones que no eran judías, ¿verdad? Que no eran parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, pues era ese pueblo escogido, a quien Dios se había revelado en cierta manera, un pueblo privilegiado, ¿verdad? Porque Dios lo escogió a los descendientes de Abraham para revelarse a ellos, para que lo conocieran. Era su preciada posesión, ¿verdad? Entonces, los gentiles eran todos aquellos que adoraban a otros dioses, que no conocían al Dios de Israel. Esos han sido los gentiles. Ahora, de manera más amplia, pues los gentiles son todos aquellos pues que no han conocido al Señor, que no han conocido al Dios de Israel. Joel, en su profecía, le dice que serán juzgados las naciones gentiles, y Mateo, en el capítulo 25, también le llama las ovejas y los cabritos, ¿verdad? En este juicio se identificarán los cabritos y son los que serán juzgados, ¿verdad? Y es bien importante hacer una aclaración aquí, que Joel habla de que va a llamar a las naciones y les va a poner a cuenta. Pero es importante aclarar que este no es un juicio colectivo, ¿verdad? No se van a juzgar las naciones como tal, se van a juzgar las personas de manera individual. Y eso es importante entenderlo. Hay varias razones de peso que queremos señalar, por ejemplo, acá de un teólogo, el señor J. Dwight Pentecost, que afirma que no podemos creer, no podemos decir que es un juicio colectivo, porque tiene que ver en realidad con la aceptación o el rechazo del evangelio del reino de Dios. O sea, se habla de las naciones que aceptaron o rechazaron el reino de Dios, pero eso no se hace en forma conectiva, no se hace como una nación, sino que eso es una decisión que toma cada uno de manera individual. Cada uno de nosotros es salvo. En ningún lugar en la Biblia se habla de que una nación por decreto, ¿verdad?, del rey se va a salvar, sino que eso es una decisión de manera individual. La Biblia no se puede contradecir, eso estaría contradiciendo otras partes de la Biblia, porque la Biblia es claro al decir que ningún incrédulo entrará en el reino de Dios. Entonces, eso no sería cierto si fuera colectivo, porque si fuera una nación, pues ahí se colarían muchos, ¿verdad? Y eso no puede ser, eso va a ser un juicio individual. Y por otro lado, nos dice Dwight Pentecost que si fuera un juicio colectivo, tendría que ver entonces por las obras, como que lo que se tomaría en cuenta son las obras de la nación. Y eso también, de nuevo, es contrario a lo que la Biblia nos dice, pues que la salvación es por fe y no por obras. Entonces, estos elementos nos llevan a dejar, a quedar claros de que aunque se hable de que
va a poner a cuenta a las naciones gentiles. Esto va a ser un juicio individual, cada uno de ellos, cada persona va a dar cuenta por su decisión hacia el pueblo de Dios y hacia el Dios, ¿verdad? El Dios de la nación de Israel. De nuevo, los gentiles son los que no rinden culto al Dios de Israel, que no lo reconocen como su Dios y no rinden culto a Él, sino que rinden culto a otros. Vemos claramente, y eso se enfatiza en la Biblia, hay varias parábolas incluso que hablan de esta separación, ¿verdad? Del trigo y la cizaña, de nuevo hace referencia individual, de los peces en Mateo, esa sí no la vamos a ver aquí, pero anótelo en Mateo 13, 47 a 50 y Mateo 24, siempre en el capítulo 13, versículos 24 al 30, ahí podemos ver, bueno, tenemos en pantalla de hecho este de Mateo 13, 47 a 50, dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen las canastas. Los peces buenos y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Perdón, ando trabada yo hoy también, como el domingo el pastor. Pero aquí vemos pues que es individual, ¿verdad? Se separan los peces buenos de los peces malos. Y en los otros versículos, del 24 al 30, aquí está la otra parábola que dice, Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. De nuevo, estas dos parábolas refuerzan el mensaje de que hay una separación individual que no es en grupo, no es colectivo, ¿verdad? Sino que van a ser en este momento, en este juicio de las naciones gentiles, serán juzgados los cabritos, serán juzgados aquellos que decidieron no reconocer al Señor, ¿verdad? No rendirle culto a Él, no reconocieron su sacrificio y su obra, la necesidad de recibir esa obra redentora. Es importante decir que en este juicio, para cerrar esta parte de quienes participan, en este juicio adopta como la imagen de una confrontación contra esas naciones, y eso me encanta mencionarlo, es una confrontación a aquellas naciones, a ese orden mundial que fue opuesto al pueblo de Dios. Por eso en Joel habla de esas naciones que estuvieron en contra de su pueblo, de su posesión. Es lindo ver a Dios reclamando a ese pueblo, a su pueblo como su posesión preciada, perdón, y dice, van a rendir cuentas aquellos que ese orden mundial, esas naciones que estuvieron en contra tuya, que se dispersaron, que fueron en tu contra. En el caso de Israel, los mandaron al exilio, que hicieron persecución al pueblo de Dios, van a rendir cuentas. Y por eso, nuevamente, como decía al inicio, este es un mensaje relevante, porque nos trae esperanza. A uno se desesperanza a veces cuando vemos lo que ocurre en este mundo, tanta persecución, tanta opresión, tanta tristeza, tanto cristiano siendo perseguido, ¿verdad? Por predicar la palabra, tanta maldad, ¿verdad? Pero esto nos recuerda que no quedarán
impunes, ¿verdad? Aunque aquí ellos sientan que están triunfando, que están viviendo gloria, van a rendir cuenta de sus acciones y especialmente aquellos que han oprimido al pueblo de Dios, a esa posesión preciada de Dios. Y es lindo como él menciona ahí, además, que dice que llegaron al nivel de trata, de aprovecharse de los vulnerables, de sus niños, de prostituirlos, ¿verdad? Le está diciendo, eso no va a quedar impune, ¿verdad? Entonces recordemos que va a haber un juicio y que aunque aquí a veces miramos mucha injusticia, ellos rendirán cuentas en este momento, en este juicio, los que arremetieron contra las naciones, contra el pueblo de Dios, ahí van a rendir cuentas, hermanos. Eso también nos da otra perspectiva. Esto es en relación a los participantes. Ya hablamos de cuándo, después de la tribulación, del dónde, muy probablemente va a ser aquí en la tierra, muy probablemente en el valle de Cedrón, al este de Jerusalén, participan, van a ser llamados a dar cuentas todos los gentiles, los que no aceptaron el mensaje del evangelio del reino, ¿verdad? Los que decidieron no aceptarlo y por el contrario, además de despreciarlo, persiguieron al pueblo de Dios. ¿Y cuáles son las bases sobre las cuales se lleva a cabo este juicio? Las bases, en realidad, es la actitud que estas naciones gentiles, que este pueblo gentil, que estos gentiles, la actitud que tuvieron al pueblo de Dios y al Dios de Israel. Y esto nos lleva a la conformación, al génesis del pueblo de Dios, que se dio cuando llamó a Abraham, ese primer llamado a Abraham. Por eso me hace recordar lo que decía Melanie, viene un hilo conductor desde el Génesis. Esto viene, podemos ver toda la armonía, la sincronización que hay en la Biblia, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos hablando de los hechos finales, ¿verdad? Y esto nos lleva al Génesis. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando le dio la promesa y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Leámoslo, porque es importante. De nuevo, esto es ir al Génesis. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Y es que el evangelio de Dios, la revelación de Dios fue dada a través de Abraham y su pueblo, de la descendencia de Abraham. Por eso es la bendición a todas las familias de la tierra, a todos nosotros. Pero el que no acepta esa bendición, el que por el contrario lo maldice, el que lo rechaza, entonces eso va a tener su recompensa. Lamentablemente no una recompensa favorable, ¿verdad? Sino que esa es la base sobre la cual se realiza este juicio. Si tenemos una respuesta apropiada de fe en Jehová y en sus promesas, eso entonces se interpretará como una bendición a Abraham, una respuesta positiva de ese evangelio, de ese mensaje, de ese pueblo. Es como decir, es una bendición a Abraham. Entonces, por el contrario, la incredulidad a la bendición, al evangelio, a ese Dios, es una maldición al pueblo de Abraham. Esta es la base sobre la cual se realiza el juicio. Entonces, la incredulidad al mensaje de las buenas nuevas, al mensaje de salvación, eso lleva consigo entonces la condenación, como lo hemos visto acá, ¿verdad? Entonces, aún aquellos que fueron instrumentos de juicio para Israel, a mí me hacía pensar en esos que fueron instrumentos de juicio, porque el pueblo de Israel sufrió juicio aquí en la tierra y en su historia. No es que quedaron impunes ante tanta necedad que ellos tenían, se alejaban de Dios. Dios les había dicho desde el inicio, ¿verdad? Si me obedecen, si se inclinan sus
sus corazones a mí, si me reconocen como su único Dios, ¿verdad? Entonces yo les prosperaré, les bendeciré, pero si se alejan vendrá maldición. Y Dios emitió juicio al pueblo de Israel, lo leemos, es triste más bien ver el sufrimiento que ese pueblo tuvo después de estar en la gloria, de haber tomado posesión de su tierra prometida, perdón, y de gozar de esa bendición. Se alejaron de Dios, se fueron tras otros dioses paganos, siguieron las costumbres de los dioses, de los pueblos a los que Dios les había pedido erradicar, ¿verdad? Y ellos se fueron tras ellos. Y ellos sufrieron su juicio aquí. Y Dios utilizó a otras naciones para emitir juicio, ¿verdad? Recordemos a Babilonia con el exilio, a muchos otros reyes cananeos. Dios los utilizó, los filisteos fueron muchas veces instrumentos de Dios para llevar juicio allí, ¿verdad? Pero ellos también serán juzgados, ¿verdad? Serán juzgados aquí en el juicio de las naciones gentiles, junto con todos aquellos que rechacen el mensaje de salvación. Allí será el lloro y crujir de dientes, como lo dice Mateo 25, ¿verdad? Realmente qué mensaje tan triste, qué fin tan triste, el lloro y el crujir de dientes. Y eso me hacía pensar incluso también en todo lo que hemos visto en la historia del holocausto judío, por ejemplo, los nazis, tanta persecución, tanta gente queriendo hacer mal, exterminar, siendo instrumentos de Satanás realmente para eliminar a este pueblo, toda posibilidad de que el mensaje de salvación fuera conocido, ¿verdad? Querían, era un atentado de eliminar también este pueblo, este remanente Dios. Y también ellos van a ir aquí, van a ir a rendir cuentas acá, ¿verdad? Porque de nuevo todo rechazo al Evangelio de Dios es un rechazo al Dios de Israel. Y aquí habla claramente de cuál es la actitud de estos pueblos, de estas naciones gentiles, no solo al mensaje de salvación, ¿verdad? Al mensaje del pueblo de Dios, sino que y no se refiere tampoco a obras para salvación. Justamente, más bien, perdón, en que no he dicho el pasaje al que estoy haciendo referencia. Aquí en Mateo 25, el pasaje que estamos estudiando en los versículos 40 a 45, vamos a leerlo más bien. Bueno, vamos a leer en este momento los versículos 35 al 36 del capítulo 25, que dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Este pasaje está en este capítulo que hemos estado leyendo, y es importante mencionar aquí que aunque muchos piensan que este pasaje se refiere a una justicia social, a un trabajo de obra social de la iglesia, en realidad lo que hace referencia más bien en este contexto, porque está diciendo de quienes va a juzgar, ¿verdad? No se refiere a los que hicieron la obra social o no, ¿verdad? Sino que por el contrario está diciendo, se refiere a los que han entendido el mensaje, que han aceptado la obra salvadora. No está diciendo que van a ser salvados por sus obras, ¿verdad? Sino que por el contrario están mostrando la evidencia de un nuevo nacimiento, una evidencia de que han conocido a Dios, ¿verdad? Una evidencia de una fe salvadora. Entonces su fe, esa fe que les salva, más bien es esa fe que se manifiesta aquí como una evidencia, como un fruto de su salvación para ayudar a todos esta población vulnerable, ¿verdad? Estas personas que muchas veces eran olvidados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace referencia aquí, que está diciendo los que cumplieron, que
aceptaron, que mostraron la evidencia del nuevo nacimiento. Ellos están dentro de las ovejas que están puestas a mi derecha y no van a ser contados como los cabritos que van a ser puestos a la izquierda y son los que van a ser juzgados en este juicio en que arrancaremos toda la maldad. Y esta es una aclaración que a mí me parecía muy interesante de este pasaje de Mateo 25 para que pudiéramos entender en relación a las bases del juicio. De nuevo, no es en cuanto a obras, no es porque la obra social es la que me va a salvar, sino que esa obra a los más pequeños, ¿verdad? A los necesitados, dar de beber, dar de comer, es la evidencia de una fe salvadora. No es porque las obras son las que van a salvar y me van a hacer convertirme en una oveja. Esas son las bases sobre las cuales se juzga y se determina quién es oveja, quién es cabrito y quién va a ser juzgado aquí en este juicio a los gentiles. ¿Y cuáles son los resultados? Ya finalmente esta es la última parte, la parte triste realmente, porque nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿verdad? Con los gentiles, con los que rechacen el mensaje de salvación, con estos cabritos que están a la izquierda, lamentablemente, ellos van a recibir el castigo eterno, ¿verdad? Y los cabritos, las ovejas, por el contrario, recibirán la vida eterna, el reino de Dios. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí. Recuerden, en la izquierda dijimos que había puesto los cabritos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allí es para donde van a ir el llanto y el crujir de dientes. Siempre allí en el capítulo 25 de Mateo, pero vamos al versículo 46. Aquí dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, lo que estaba mencionando. Mateo siempre en 25 y el versículo 34 dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esos son los resultados, hermanos, de ese juicio, que serán separados las ovejas, ¿verdad?, de los cabritos y los gentiles lamentablemente serán enviados al castigo eterno, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Realmente, hermanos, que este mensaje, que tener este conocimiento de lo que va a ocurrir, como decía al inicio, que nos mueva para que nosotros podamos tener un sentir de urgencia, un sentir de compasión por las almas de estas naciones gentiles, de los que aún no les ha caído el 20 o que han endurecido su conciencia o se han dejado engañar por Satanás, ¿verdad? O que quieren estar felices en satisfaciendo sus placeres, ¿verdad? Viviendo una vida hedonista, ¿verdad? De placer y olvidándose de lo que va a ocurrir en el futuro. Ellos no tienen ni idea si nosotros que estamos en la iglesia con muchos años, como dije yo, nací en la banca de la iglesia y estoy ahora aprendiendo y entendiendo esto que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Y realmente que podamos entender que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos pues procedamos al arrepentimiento, que podamos abrazar nosotros esa compasión, esa necesidad de hablarle al vecino, porque el Señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Él puede venir y se acabó, ¿verdad? Se acabó su oportunidad, porque como hemos estudiado y como nos decía Melanie también, y lo hemos estado viendo en la serie, en la gran tribulación habrán algunos mártires,
que van a entender, que les va a caer el 20, como decía Melanie, y van a entender y darse cuenta, ay, era verdad aquello que decían y que me dijeron y yo no lo quise escuchar, pero ahora voy a hacer y voy a predicar el evangelio, que otros puedan entender y todavía alcanzar la vida eterna. Pues no esperemos nosotros a eso, ¿verdad? A que mucho, para que ellos lleguen y tengan que pasar por la gran tribulación para darse cuenta, sino que ahora hablemos al vecino, al compañero de trabajo, al que nos encontramos, al que Dios ponga en nuestro camino para poder hablar de esta esperanza de vida eterna, ¿verdad? Que puedan tener claridad en dónde van a pasar la eternidad, en, si va a ser en paz, se va a hacer con el Señor, ¿verdad? En su reino, si va a recibir cada uno de nosotros. No olvidemos, quiero recapitular lo que hemos estado viendo en las entregas anteriores, no olvidemos que también en el juicio de los santos eh, nuestras obras serán juzgadas, ¿verdad? Y serán expuestas ahí, serán pasadas en la pantalla gigante, ¿verdad? Y daremos cuenta de nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Y ahí veremos cuáles son nuestras recompensas, ¿verdad? Si va corona de vida, ¿verdad? Ahí se habla de coronas. Va a ser lindo poder escuchar el mensaje de bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? Y que podamos recibir las coronas, las escarapelas. Todos nos sentimos felices cuando se nos premia, ¿verdad? En una competencia o cuando se nos hace algún reconocimiento, se siente como bonito, que dice, logré algo bueno, ¿verdad? Pues imagínense, si aquí nos sentimos contentos, cuánto más nos sentiremos allá de haber hablado, haber ganado almas, de haber compartido, de haber servido al Señor aquí en la tierra. Que esta galardón, que esta esperanza eterna nos anime, nos llene de pasión, de gozo, de fortaleza, de ánimo para anunciar el reino, para que muchos seamos los que nos vayamos desde al arrebatamiento, ¿verdad? Y no tengan que pasar por la gran tribulación, hermanos. Así que ese es mi llamado a ustedes en esta noche, a cada uno de nosotros, para mí misma, ¿verdad? Señor, ayúdame, que podamos pedir al Señor que nos ayude a hablar de Él con denuedo, con autoridad, que podamos hablar sin temor, ¿verdad? A veces nos da miedo realmente hablar de esto, ¿verdad? Que piensen que realmente que se escucha astral, como diría un amigo, un astral, eso que están hablando, ¿verdad? Eso va a ocurrir, pero es verdad, eso va a ocurrir, y solo porque parezca como algo difícil de creer no significa que está alejado. Es la realidad, y el Espíritu Santo es quien convence, no es mi palabra, no es lo que yo diga. Eso debemos recordar, no soy yo, el Espíritu Santo es el que está hablando en los corazones y que los va a convencer del mensaje y de que esta es una realidad y que deben aceptarlo, ¿verdad? Aceptarlo, porque es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, cierro así con esa invitación, eh, invitándoles a que vayamos, que oremos esta semana, que lo pongamos en práctica. Oremos, Señor, dame la oportunidad, o trae a mi mente esa persona quien tú has puesto a mi lado para poder hablar para esto, y oremos porque el Espíritu Santo toque esos corazones, y que el pueblo de Dios, que el reino de Dios siga expandiendo, que nuestra iglesia se llene, como decía el pastor Moisés el domingo, se llene de personas que han venido a tus pies, que han decidido comprometerse contigo, que esa sea nuestra misión de vida. Les abrazo, les bendigo esta noche, que el Señor les bendiga, que les llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que les dé un resto de esta semana lleno también de sus bendiciones, y de que sean prosperados sus esfuerzos. En el nombre de Jesús, le bendecimos. Amén. Buenas noches.